Muy buenas noches a todos amigos y hermanos presentes aquí en Ciudad Juárez. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en Apocalipsis, en San Mateo capítulo 24 primeramente, versos 29 al 31, y dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El llamado de Dios del fin del siglo y fin del tiempo. Ese es nuestro tema para esta noche, de acuerdo a como le han colocado aquí en el anuncio, y vamos a estar tratando en esta noche sobre el llamado de Dios del fin del siglo y fin del tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hay en la Escritura más profecías que hablan del fin del tiempo que de las que hablan de otros tiempos pasados. El fin del tiempo es un ciclo divino muy importante en el programa de Dios. El mismo Señor Jesucristo habló del fin del tiempo y colocó todas estas grandes promesas para el fin del tiempo. Ahora, cuando se habla del fin del tiempo, eso no quiere decir en ningún lugar o en ningún momento que será el fin de los seres humanos. Cuando se habla del fin del mundo, tampoco quiere decir que es el fin de la raza humana. Más bien esto tiene que ver con ciclos divinos, con edades y dispensaciones y trato de Dios con el ser humano. Cuando nos habla Dios del fin del tiempo, es que Dios le ha dado al mundo gentil un tiempo, y cuando llega a su final ese tiempo, luego se abre el ciclo divino para el tiempo del reino de Dios. Se abre el ciclo divino para el tiempo de la dispensación del reino, y así por el estilo. O sea, que no se trata del fin de la raza humana, sino de cambios que habrá en el programa divino en favor de todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Cambios que no pueden ocurrir en otros tiempos, pero que cuando se llega al final de algo, eso señala que tiene entonces que comenzar otra cosa en el programa divino. Y de esto se trata todo el programa divino, relacionado al fin del siglo, al fin del mundo y al fin del tiempo. Por ejemplo, el fin del mundo. Cuando las personas escuchan
hablar acerca del fin del mundo, piensan, se va a acabar la raza humana. Y no es así. Y el fin del tiempo y el fin del siglo. Estos son temas tratados en la Biblia, los cuales tienen promesas para el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo. Y es muy importante poder entender cuáles son las promesas que hay para ese ciclo divino, para así recibir el beneficio de esas promesas. Por ejemplo, cuando el mundo vivió en los días de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret, encontramos que allí la humanidad había comenzado a vivir los días finales. Por eso es que se hablaba en aquel tiempo, Jesús y los apóstoles hablaron de aquel tiempo como los días finales. Por ejemplo, para que tengamos un cuadro claro, San Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, estuvo hablando de aquellos días y señaló que eran los días finales o postreros, y lo tomó de la profecía de Joel. En el capítulo 2, verso 14 en adelante, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios vino sobre 120 personas que estaban esperándolo en el aposento alto, pues le había sido prometido a los discípulos de Jesús. Para aquel tiempo, miren ustedes las grandes promesas que hubo. La primera venida de Cristo, la venida también de un profeta que le estaría preparando el camino al Mesías, y ese fue Juan el Bautista. Aquellos días también eran un tiempo, o eran en el programa divino, el fin de una dispensación y el comienzo de otra nueva dispensación. Para aquellos días estaba terminando la dispensación de la ley, pero estaba comenzando la dispensación de la gracia. Y el programa de la dispensación de la gracia se estaba llevando a cabo, y sobre ese programa que se estaba materializando allí estaría basada la dispensación de la gracia, la cual está basada sobre la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario al morir por cada uno de nosotros y limpiarnos de todo pecado. Ahí está la base de la dispensación de la gracia. Jesucristo llevó tus pecados y mis pecados también. Y nos toca a nosotros aceptarlo a Él como nuestro Redentor, como nuestro Cordero por el pecado, el cual llevó todos nuestros pecados, para que así nosotros podamos ir al cielo. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí, porque Él llevó nuestros pecados, y ahora, al tenerlo a Él como nuestro Cordero Redentor, nosotros podemos estar sin pecado delante de Dios, porque Él los llevó. Y ahora nos presenta ante Dios sin pecado, para poder ir delante de la presencia de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo
tenía sacrificios de animalitos, de corderos, de machos cabríos y todo esto relacionado con el pecado, los cuales eran ofrecidos ante Dios. Y con esos sacrificios el pecado era cubierto delante de Dios, pero no quitado hasta que llegó el Cordero de Dios Jesucristo y quitó el pecado. Ahora, ¿por qué eran cubiertos los pecados con la sangre de unos animalitos? Porque aquellos sacrificios con aquellos animalitos se representaban a Cristo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado allá en la cruz del Calvario. Por esa causa eran efectivos estos sacrificios en el Antiguo Testamento. Y toda persona que no hiciera esos sacrificios tenía problemas, porque su pecado entonces estaba al descubierto delante de Dios, y la paga del pecado es muerte. Pero al ser cubiertos con la sangre de estos sacrificios, por cuanto lo hacían creyéndolo, porque eran tipo y figura de Jesucristo como el Cordero de Dios, entonces eran válidos delante de Dios. Ese era el misterio del por qué el pueblo hebreo sacrificaba aquellos animalitos y por qué habían sido ordenados estos sacrificios por Dios, porque eran tipo y figura de Jesucristo. Y si los tipos y figuras eran válidos delante de Dios y eran efectivos, cuanto más el real, el verdadero Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Desde la muerte de Jesucristo no se necesita que las personas tomen un animalito y lo sacrifiquen por sus pecados delante de Dios. Dios hasta permitió que el templo de Jerusalén fuera quitado, porque ya no se necesitaban sacrificios, porque ya estaba el Cordero perfecto, Jesucristo. Y el que no tenga el Cordero perfecto, Jesucristo, como su Redentor, y su sangre limpiándole de todo pecado, tendrá problemas delante de Dios. Pero el que lo tiene, sus pecados han sido borrados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y podemos ir ante la presencia de Dios. Y cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, los que han muerto y han tenido el Cordero de Dios como su sacrificio delante de Dios, resucitarán, todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y nosotros los que vivimos seremos transformados, porque es el tiempo para nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Es el tiempo para nuestro regreso a la vida eterna, para vivir con un cuerpo eterno y ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la promesa de esa transformación para los que vivimos, y tenemos la promesa de la resurrección para los muertos en Cristo, y tenemos la promesa que tendremos un cuerpo incorruptible, inmortal, para así vivir por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde está esa promesa de que tendremos un cuerpo incorruptible? Que los muertos resucitarán en cuerpos incorruptibles y nosotros recibiremos un cuerpo incorruptible, una transformación para tener un cuerpo inmortal. La ciencia ha buscado la inmortalidad. Los políticos, los grandes emperadores también. Pero han muerto
buscando esa fuente de la juventud. Pero Cristo ha prometido la inmortalidad para sus hijos, para los que por su sacrificio en la cruz del Calvario han recibido la redención. Lo han recibido como su redentor, por lo tanto tienen la promesa de vida eterna. Ahora, San Pablo, siendo un conocedor de este gran misterio, nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante, y aún podríamos leer un poco antes, dice, 47 en adelante dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es una promesa divina. Traeremos la imagen de Jesucristo. Seremos a imagen y semejanza de Jesucristo. Sigue diciendo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que no puede el ser humano heredar la incorrupción y la inmortalidad en este cuerpo mortal, en este cuerpo corruptible. O sea que no puede seguir viviendo por toda la eternidad con este cuerpo mortal, porque es mortal, así es que es temporal. Y sigue diciendo, he aquí os digo un misterio. Este es uno de los grandes misterios del reino de Dios. Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Una transformación está prometida para nuestros cuerpos. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí tenemos la promesa de un cuerpo inmortal incorruptible para cada uno de los muertos en Cristo cuando resuciten, porque van a resucitar no en el cuerpo mortal en el cual ellos vivieron, sino en un cuerpo inmortal, en un cuerpo eterno, en un cuerpo incorruptible, y serán a imagen y semejanza de Jesucristo. Y nosotros los que vivimos seremos transformados, y al ser transformados, ahí es donde obtendremos el cuerpo eterno, incorruptible, inmortal. Es una promesa para cada uno de nosotros, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, porque si no, han de morir nuestros cuerpos y no puede ocurrir la resurrección de los que han partido en el pasado en cuerpos mortales. No puede ocurrir en cuerpos mortales, tiene que ser en cuerpos inmortales, porque si ocurre en cuerpos mortales, pues viven un tiempo y después se mueren de nuevo.
Pero esta resurrección es para vida eterna. Y la transformación nuestra también es para vida eterna. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ahí se acabó la muerte para los hijos de Dios. Ahí terminó la muerte. Nunca más morirán los hijos de Dios, los escogidos de Dios, estando en esos cuerpos inmortales e incorruptibles. Y los santos que han de resucitar nunca más morirán, porque la muerte física es en el cuerpo mortal, en el cuerpo incorruptible, pero no en el cuerpo eterno, no en el cuerpo inmortal que Él ha prometido para todos nosotros. Es tan importante lo que Dios estará haciendo con sus escogidos, que son los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, los miembros de la iglesia de Jesucristo, que a través de las edades pasadas han vivido en este planeta Tierra, y los que viven en la actualidad en este planeta Tierra, que son miembros del cuerpo místico de Jesucristo, los cuales por medio de escuchar la palabra de Dios han venido a Cristo y se ha realizado en ellos el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Y así es como han nacido de nuevo, porque nadie se une a la iglesia del Señor Jesucristo, sino que la persona nace del agua y del Espíritu, ese nuevo nacimiento del cual le habló Jesucristo a Nicodemo. De cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, el reino de los cielos. Y le explicó luego: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo pensaba que era nacer nuevamente en lo literal, y ya él estaba avanzado quizás en edad, y le pregunta a Jesús: ¿acaso puede el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Pensó que era un nacimiento como el que había tenido a través de su madre, pero Jesús le habló de un nuevo nacimiento, el cual Nicodemo no entendía, aunque era el maestro de Israel. Era un gran maestro en Israel. Ahora, este nuevo nacimiento es el que efectúa el Espíritu Santo para que cada persona escrita en el libro de la vida del Cordero nazca en el reino de los cielos, para que nazca en la iglesia del Señor Jesucristo y sea un miembro del cuerpo místico de Jesucristo en el tiempo que le ha tocado vivir. No hay otra forma para formar parte del cuerpo místico de Jesucristo, no hay otra forma para tener la promesa de que recibirá un cuerpo eterno más adelante. No hay otra forma para que el ser humano pueda vivir eternamente. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma. Ahora, estas cosas tenemos que nosotros entenderlas, porque nosotros deseamos las bendiciones de Dios. Nosotros también queremos tener un conocimiento claro de todo el programa divino.
No queremos nosotros ser personas meramente religiosos o miembros de alguna iglesia o secta religiosa, sino ser personas conocedoras de la verdad, de todo el programa divino correspondiente al tiempo que nos ha tocado vivir. En tiempos pasados hubo muchas personas religiosas, pero la mayor parte de ellos eran religiosos ignorantes. Y eso no es bueno. Uno tiene que estar bien fundado, bien establecido en la palabra de Dios. En este planeta Tierra hay muchas religiones y muchas sectas religiosas, como las hubo en el tiempo de Noé, como las hubo en el tiempo de Moisés, como las hubo también en el tiempo de Jesús. Pero no hay tantas verdades. La verdad es una sola. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y por qué tantas religiones las cuales no tienen a Jesucristo como su cabeza? Son religiones humanas que no llevan a ningún lugar sino a convertir a la gente a seres religiosos, pero que no tienen ningún futuro. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Así es que ¿para dónde van? No van para el Padre. Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Hay muchísimas religiones que quieren llevar el ser humano a Dios, pero no por medio de Jesucristo. Y tiene que ser todo por medio de Jesucristo. Porque Él es el que tiene el programa divino. Perdón. Ahora, en los días de Jesucristo hubo muchas religiones, y entre ellas estaba también el judaísmo, que era la religión del pueblo hebreo, la cual tenía las promesas de la venida del Mesías. Cuando se llegó al tiempo para el cumplimiento de esas promesas, allá apareció Juan el Bautista, porque estaba prometido que vendría uno preparándole el camino al Señor. Y eso estaba escrito en Malaquías capítulo 3, donde dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora podemos ver esta promesa aquí. Para la primera venida del Mesías, Dios prometió enviar un profeta que le estaría preparando el camino. Y cuando lo envió, fue conocido por el nombre de Juan el Bautista. Y en la profecía de Malaquías, en el capítulo 4, hablaba acerca de la venida de ese profeta. Y fue prometido también como la venida del profeta Elías. Capítulo 4, verso 5 en adelante dice: he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová
grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí encontramos la promesa de la venida del profeta Elías. Esta promesa, la primera parte fue cumplida en Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo. Y la segunda parte de esta profecía corresponde al precursor de la segunda venida de Cristo con el espíritu y virtud de Elías. Ahora, miren ustedes este misterio aquí. Dice: yo envío. He aquí, yo envío el profeta Elías. Y cuando esta promesa fue cumplida en el precursor de la primera venida de Cristo, este profeta fue Juan el Bautista. El arcángel Gabriel, hablando con el padre de Juan el Bautista, encontramos que le dijo a Zacarías, le dijo a Zacarías que tendría un hijo y que ese hijo que tendría sería un profeta, y que ese profeta vendría en el espíritu y virtud de Elías. San Lucas capítulo 1 verso 17. Si ustedes quieren leer, o un poquito antes para que tengan el cuadro claro, verso 3 en adelante del capítulo 1 de San Lucas dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Aquí le está siendo dado el nombre que le va a ser puesto a este hijo, que el sacerdote Zacarías, a través de su esposa Elizabeth, van a tener. Ellos ya estaban avanzados en edad, pero habían orado a Dios por un hijo, y su oración había sido contestada. Ahora dice, le dice el nombre que le van a llamar: Juan. Y tendrás gozo y alegría. A una edad avanzada, él y su esposa, la cual era estéril, y no habían tenido niños por esa causa, ahora, en una edad avanzada, y tener la llegada de un niño, eso le iba a causar mucha alegría, mucho regocijo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Muchos se van a regocijar de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Ahora hay personas grandes en el planeta Tierra, pero eso no quiere decir que sean grandes delante de Dios. Pero una persona grande delante de Dios, eso sí que es importante. Ahora este niño que iba a nacer iba a ser grande delante de Dios. Pero sin embargo, ustedes ven la historia de Juan el Bautista, y era un hombre sencillo. Un hombre sencillo, pero delante de Dios era un hombre grande. Y eso es lo importante, lo que uno es delante de Dios. No las apariencias humanas, sino lo que uno es delante de Dios, conforme al programa que Dios tiene para llevar a cabo en este planeta Tierra. ¿Qué posición tenía Juan en el programa divino? Eso era lo que lo hacía ser grande delante de Dios.
era el precursor de la primera venida de Cristo. Y Jesús dijo de él: de los nacidos de mujer, no hubo ninguno mayor que Juan. Ahora sigue diciendo: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora aquí el arcángel Gabriel le está diciendo cuál será el ministerio de este hijo. Será un profeta y vendrá con el espíritu y virtud de Elías. Será el Elías prometido en Malaquías capítulo 4. Pero el arcángel le dice: pero le van a poner por nombre Juan. Cualquier persona diría: ¿y por qué no le dijo el arcángel que le pusiera por nombre Elías, para que cuadrara con lo que decía la profecía, que sería Elías? Es que cuando Dios dice que vendrá Elías, el profeta Elías, esto no quiere decir que será Elías literalmente ese profeta que vivió en medio del pueblo hebreo miles de años atrás, el cual fue conocido como Elías Tisbita. Cuando Dios promete que enviará de nuevo un profeta que ya estuvo en la tierra y lo señala por el nombre, eso es el espíritu ministerial de ese profeta en otro profeta. Y por esa causa el arcángel no le dijo a Zacarías el sacerdote: ponle por nombre Elías, porque él será Elías. No, el que sería Elías sería el ministerio, el espíritu ministerial de Cristo obrando en Juan el Bautista. Y sería esa la tercera ocasión en que el espíritu y virtud de Elías estaría sobre un hombre, porque había estado anteriormente en la segunda ocasión en Eliseo, el cual había recibido una doble porción del espíritu que estaba en el profeta Elías. Encontramos a través de la escritura que Dios ha prometido para diferentes ocasiones la venida de Elías. Pero cuando entendemos que cuando Dios hace esa promesa es otro hombre, otro profeta con el espíritu ministerial del profeta Elías, entonces miramos el ministerio que estará en ese hombre. No importa el nombre que tenga ese hombre, no tiene que llamarse Elías, sino el nombre que Dios haya permitido que le pongan a ese niño. Ahora, el pueblo hebreo estaba esperando la venida de Elías, porque el profeta Malaquías había dicho por palabra de Dios: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón del pueblo hebreo hacia la doctrina cristiana, hacia la doctrina de Jesucristo. Pero todavía el pueblo hebreo está esperando a Elías y al Mesías después. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los grandes sabios de aquel tiempo? ¿Qué pasó con los grandes teólogos? ¿Qué pasó con los doctores en divinidad? Que ellos habían mal interpretado las profecías de la venida de Elías y del Mesías. Y cuando vino Elías, decían: este es un hombre loco, ese hombre tiene demonios, miren lo que come langostas, o sea,
saltamontes, o como le llaman también, chapulines. Y miel también, su comida es esa. Y normalmente los hombres en aquel tiempo comían carne de ovejas, de cabritos y así por el estilo, y tenían sus diferentes menú en la comida, pero Juan el Bautista tenía esa clase de dieta. Y decían, este hombre tiene demonios. Y después, encima de eso, cuando veía aquellos líderes religiosos que venían a él, que no venían a otra cosa sino a molestarlo, a criticarlo, les decía, serpientes, ¿quién les enseñó a ustedes a huir del fuego del infierno que vendrá? Así los trataba Juan, porque ellos estaban en contra de Juan el Bautista. En otra ocasión le preguntaron, bueno, dinos quién tú eres, para que nosotros podamos dar cuenta a quienes nos han enviado, o sea, al Sanedrín y al sumo pontífice, que había enviado unos emisarios a preguntarle a Juan el Bautista quién él era. Y Juan el Bautista, sabiendo quién él era, contestó la pregunta de ellos. Le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? Juan dijo, no soy. ¿Y tú quién eres entonces? Le preguntan a Juan. Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. ¿Quién le dijo él que era? ¿Dónde estaba Juan prometido en la Escritura? Isaías capítulo 40, verso 1 en adelante dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Estaban viviendo en el tiempo de Juan, en un tiempo ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Juan conocía esta escritura y sabía que la gloria de Jehová iba a ser manifestada en aquellos días, y por esa causa había sido enviado él como esta voz clamando en el desierto. Cuando se dice una voz clamando, tiene que haber un hombre, porque en un hombre que tiene que estar una voz clamando. Voz que clama en el desierto. Era un profeta que estaría clamando y llamando al pueblo al arrepentimiento y preparándolo para la primera venida de Cristo. Es como cuando se dice la voz de la trompeta final, o la gran voz de trompeta. Se tiene que entender claramente que tiene que haber un hombre con un mensaje que sea el mensaje de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, hablándole al pueblo y llamando al pueblo y preparándolo para la transformación de sus cuerpos y para esperar a los muertos en Cristo que van a resucitar. Nadie puede escuchar una gran voz de trompeta o una trompeta final si no hay un hombre a través del cual esté siendo dado ese mensaje. Ahora aquí decía voz que clama en el desierto.
y una voz clamando, y no iba a haber ninguna persona que fuera el instrumento de Dios, a través del cual estaría esa voz clamando. Los grandes doctores en divinidad habían interpretado este pasaje en forma equivocada. Pensaban que el profeta Elías tenía que venir en un platillo volador, como se fue, en un carro de fuego. Porque se fue en un carro de fuego y, como Dios prometió enviarlo nuevamente, pues así como se fue, así tiene que venir. Pero miren cómo vino. Vino el espíritu virtud de Elías en otro hombre que se llamaba Juan. Y ese era Elías, el Elías que habría de venir en esos días. Jesús dijo de él, cuando le preguntaron los discípulos de Jesús, no dicen los escribas y los doctores de la ley, toda esta gente, o sea, los teólogos, los líderes religiosos, no dicen que Elías tiene que venir primero. ¿Por qué le estaban preguntando esto a Jesús? Porque ellos habían estado con Jesús en el monte de la transfiguración y habían visto a Moisés y a Elías. Y ahora preguntan, ¿no dicen los escribas que tiene que venir Elías primero para restaurar todas las cosas? Jesús dijo, ya Elías vino y no lo conocieron e hicieron de él todo lo que quisieron hacer, hasta lo decapitaron. Y entonces los discípulos de Jesús entendieron que les hablaba de Juan el Bautista, porque ese era el Elías que habría de venir en esos días preparándole el camino al Señor. Pero habían interpretado que era literalmente el profeta Elías. Por lo tanto, estaban esperando que llegara el carro de fuego donde Elías se había ido y aterrizara allí en el patio del templo y le apareciera al sumo sacerdote y el sumo sacerdote le diera la bienvenida y le dijera, Elías, adelante, da a conocer tu mensaje y preséntate al Mesías. De seguro lo traes ahí en el carro de fuego, de seguro viene contigo. Pero esas eran interpretaciones fantasiosas, eran interpretaciones imaginarias, eran interpretaciones humanas de la mente. Pero la realidad fue que Elías vino por medio de Zacarías, el sacerdote, y Elizabeth, su esposa. Porque a los hombres está determinado vivir aquí en la tierra y luego morir. O sea, no volver una, dos o tres veces, y menos en el mismo cuerpo que se fue. Pero cuando Dios promete que viene un profeta que ya había estado en la tierra, eso es un ministerio que viene, el cual tiene el espíritu y virtud de aquel profeta que había estado en la tierra. Así fue Juan el Bautista. Así también fue el profeta Eliseo. Cuando el profeta Eliseo vio que Elías había sido raptado en ese carro de fuego platillo volador y su manto se le cayó, Eliseo lo tomó y luego fue al Jordán, hirió las aguas diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se abrieron como habían sido abiertas cuando el profeta Elías las había herido con el manto. Y Eliseo pasó, muy triste, pero pasó el Jordán, y los hijos de los profetas que estaban mirando así de lejos dijeron, el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Y eso es lo que acontece en cada ocasión en que Dios promete un profeta
el cual ya había venido, que el espíritu ministerial que estuvo en aquel profeta reposa sobre otro profeta. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: vamos a buscar a Elías por aquí, porque debe estar por aquí. El Espíritu de Dios debe haberlo colocado en algún lugar por aquí. Eliseo les decía: no hagan eso. Ya Eliseo sabía que el espíritu ministerial de Elías estaba en él, y Elías literal ya se había ido y no volvería. Ahora buscaron a Elías y no lo encontraron. ¿Dónde estaba? Estaba en Eliseo. Ahora Elías era Eliseo. Vino con una doble porción que él había pedido. Luego la tercera ocasión fue en Juan el Bautista. Ahora vean ustedes, fue cambiando de nombre de Elías a Eliseo. Eliseo era Elías en su segunda manifestación. Otro hombre con el mismo espíritu ministerial y con otro nombre. Luego Juan el Bautista, ese era Elías en su tercera manifestación. Otro hombre con otro nombre, pero el espíritu ministerial de Elías nuevamente operando en la tierra en otro hombre. Ese espíritu ministerial es el espíritu de Cristo. Por eso San Pedro dice: y el espíritu de Cristo que estaba en los profetas, el cual profetizó, anunció los sufrimientos que le vendrían al Mesías. De eso habla. Y las glorias después de esos sufrimientos. ¿Era quién? El espíritu de Cristo en ellos. Ahora la cuarta ocasión en que el espíritu de Elías estaría sobre la tierra sería en otro hombre, en el mensajero final de las edades de la iglesia gentil, como precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a detenernos un poquito aquí en el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, conforme a la profecía de Isaías, vendría preparando el pueblo, preparándole un pueblo bien apercibido para que recibieran al Mesías. Y decía que luego la gloria de Dios sería manifestada y toda carne la vería. Dice, sigue diciendo: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora, cuando la gloria de Jehová fue manifestada y cuando fue presentado el Dios nuestro al pueblo hebreo, ¿cuál fue el cumplimiento de eso? Fue cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan decía:
después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, porque Él es más poderoso que yo, porque Él es primero que yo. Yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo reposar sobre él, ese es él. Y yo le vi. Dio testimonio que vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús cuando lo bautizó. Ahora Juan lo presentó delante del pueblo como el Mesías. Allí estaba haciendo exactamente lo que decía la profecía de Isaías: ved aquí al Dios vuestro. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret, conforme a la profecía del mismo profeta Isaías, era nada menos que Emmanuel. Isaías capítulo 7 verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. He aquí al Dios vuestro. Así estaba presentando Juan el Bautista a Jesús cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba presentando al Dios nuestro en carne humana, porque Dios fue manifestado en carne humana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, se hizo carne y habitó entre nosotros, y le conocimos por el nombre de Jesús. Ahora miren otro detalle muy importante. Dice: y llamará su nombre Emmanuel. Y cuando el arcángel Gabriel habló con María y le dijo que tendría un hijo, un niño, y sería hijo del Altísimo, le dijo: y le pondrás por nombre Jesús. No le dijo: y le pondrás por nombre Manuel, sino Jesús. Ahora estas cosas, quizás para muchas personas en el pasado, fueron motivo de confusión. Quizás estaban esperando un hombre que viniera con el nombre de Manuel, y vino con el nombre de Jesús. Estaban esperando al que le prepararía el camino al Señor, el cual sería Elías, y vino con el nombre de Juan. Pero Jesús en una ocasión dijo que, y esto es muy importante, en San Mateo capítulo 11, verso 25 en adelante: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Quiénes eran los sabios y entendidos? Los teólogos de aquel tiempo, los doctores en divinidad, el sumo pontífice, el Sanedrín, el concilio del Sanedrín, que era compuesto por 70 hombres sabios del pueblo hebreo, y los doctores de la ley, los fariseos y los saduceos. Todas estas personas que creían que sabían mucho de la Biblia y que tenían sus doctorados, eran los sabios religiosos del pueblo hebreo en aquel tiempo. Y dice Jesucristo: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Quiénes eran los niños? Pedro, Santiago, Juan, y todos estos apóstoles de Jesucristo, y estas personas sencillas que seguían a Jesucristo. Eran niños en cuanto al conocimiento religioso, teológico. No tenían esos conocimientos teológicos, pero Dios le reveló a ellos estas cosas. ¿Y qué fue lo que Dios le reveló a ellos? Vamos a ver. Él dijo: escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Vamos a ver cuáles eran esas cosas. Eran cosas muy importantes. Sí, Padre, porque así te agradó. Y nadie
Y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ven que no es por grandes conocimientos humanos que se conoce el programa de Dios correspondiente al tiempo en que la persona viva. No es conforme al conocimiento humano que la persona obtiene ese entendimiento, sino conforme a la voluntad divina. Porque así te agradó. Le agradó esconder estas cosas de los sabios y entendidos y revelarla a los niños, a los que necesitaban la ayuda de Dios, la revelación del cielo, para conocer quién era Jesucristo. Nadie sabía quién era Jesucristo. Vino en una forma sencilla, nació de una virgen que vivía en Nazaret, luego se fue a Belén con José, porque tenía que cumplirse allí el nacimiento de Jesús, y aquel censo que se llevó a cabo ocasionó que María fuera a Belén, porque de otra forma, ¿qué hombre iba a salir con su esposa embarazada, ya a punto de dar a luz, ya había entrado el mes para dar a luz, y le faltaban pocos días? ¿Qué hombre se va a ir en un burro para otra ciudad y arriesgar así el parto de su esposa? Ningún hombre hace eso. Pero como era algo obligatorio, que cada persona tenía que irse a la ciudad a la cual pertenecía, de la cual había salido, tuvo que irse a Belén de Judea, porque José y María eran de esa ciudad, pero se habían ido a vivir a Nazaret, o quizás sus padres se habían ido a vivir allá. La cosa es que ya estaban viviendo allá, como pasa con nosotros también. Hemos nacido algunas veces en una ciudad y después nos encontramos viviendo en otra ciudad. Ahora, por cuanto la profecía decía que tenía que ser de Belén, tenía que nacer en Belén. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice Dios. Por lo tanto fue Belén y se cumplió allí la escritura. Después fue llevado a Egipto cuando hubo peligro para el niño, el cual ya tenía unos 2 años. Y después que murió el rey, después que murió Herodes, el ángel le apareció a José y le dijo: ahora regresa a Nazaret. Y se fue a Nazaret. Ya Jesús tenía más tiempo. Y se cumplió la promesa también, la profecía que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Había llamado a Israel de Egipto a través de Moisés y ahora estaba llamando a Jesús. Jesús, siendo el primogénito, tenía que cumplirse las leyes del primogénito. Así como el pueblo hebreo es el pueblo primogénito de Dios, escogido por Dios, y se cumplieron esas profecías, de Egipto lo llamó, así también se cumple en cada primogénito, en cierta forma, todas las cosas que se cumplieron con el pueblo hebreo y con Jesús de Nazaret. Ahora, ya en Nazaret, allí creció y luego comenzó su ministerio. Y al comenzar su ministerio, encontramos que Juan el Bautista lo presentó como el Mesías, como el Cristo, como el Cordero de Dios. Y en su ministerio, el pueblo veía grandes milagros y veía a Jesús de Nazaret
como un poderoso profeta, pero los líderes de aquel tiempo estaban siempre atacándolo. O sea, querían mantener al pueblo atado a las interpretaciones que ellos le habían dado a las profecías, a la palabra de Dios, y no querían que el pueblo recibiera otra interpretación, aunque fuera correcta, de otra persona, y menos de Jesús de Nazaret. Y Jesús caminó siempre hacia adelante en su ministerio, aunque hubo ese gran problema religioso. Ahora, esto nos muestra que siempre que Dios ha hecho grandes promesas para el pueblo, siempre habrá luchas y problemas. No todo el mundo estará de acuerdo al cumplimiento de lo que Dios ha prometido, si no es de acuerdo a la forma en que ellos la han interpretado. Si viene en forma diferente a la forma en que ellos creyeron o pensaron o interpretaron, no la reciben. Así fue en aquel tiempo. No querían recibir a Jesús como el Mesías, y Juan el Bautista lo estaba presentando así, y tampoco quisieron recibir a Juan el Bautista como el Elías que habría de venir. Podían decir, no, ese no es Elías, ese es Juan, se llama Juan. Pero el espíritu y virtud de Elías había reposado sobre Juan. Es muy importante ver el ministerio que ha sido prometido para el tiempo en que uno vive, y no tropezar en el velo de carne en donde Dios coloca ese ministerio. Eso fue lo que aconteció ya. Dios estaba cumpliendo en forma sencilla la venida del profeta Elías, prometido para aquel tiempo, y era en un hombre de en medio del pueblo hebreo llamado Juan el Bautista. Y luego la promesa de la venida del Mesías estaba siendo cumplida en un hombre sencillo llamado Jesús de Nazaret, un obrero de la construcción, pues era carpintero. Eso es honra para todos los obreros, de la construcción. Ahora ellos estaban esperando un rey, un príncipe, y les viene un carpintero. Fue algo muy chocante para ellos, porque ellos no se imaginaban que Dios pudiera descender a tanta sencillez, a tanta humildad, y no pudieron aceptar la sencillez en la cual Dios estaba cumpliendo su promesa. Ellos decían, no reinará sobre nosotros. Cuando Pilato colocó aquel rótulo o título, Jesús el Rey de los Judíos, le decían, no nos quita eso. Pero Pilato decía, lo que escrito está. Pero entonces arréglalo un poquito, colócale que él dijo que era, no que él es, sino que él dijo. O sea que era una pretensión de él, pero no era ninguna pretensión de él. Era lo que Dios había prometido. Ahora, ¿qué hubieran hecho ustedes viviendo en aquel tiempo con la venida del Mesías allí en medio del pueblo hebreo y con todos los líderes religiosos, con el sumo sacerdote y todos esos grandes teólogos en contra de Jesús y diciendo que era un falso profeta, que engañaba al pueblo, y diciendo que estaba loco, que era Belcebú, y que todos esos milagros que hacía era por el poder y mano de Belcebú? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Algunas personas piensan, cuando Dios cumpla lo que Él ha prometido, cuando la venida del Mesías se cumpla, todas las religiones y todos los líderes religiosos van a estar muy contentos. Pues no estaban muy contentos cuando vino Jesús en su primera venida. Estaban bien furiosos, tan y tan furiosos que en una ocasión Jesús
estuvo en su ciudad, la ciudad de Nazaret, donde se había criado, y le dieron el libro del profeta Isaías para leer un día sábado, y comenzó a leer el libro del profeta Isaías, en donde hablaba de la venida del ungido. Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante fue lo que Jesús leyó, y encontramos su lectura en el capítulo 4 de San Lucas, donde dice así, capítulo 4, verso 16 en adelante dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a dar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Y por qué no continuó leyendo? Porque el resto corresponde a la segunda venida de Cristo. Si continuaba leyendo, el resto decía: y el día de venganza del Dios nuestro. Y el día de venganza del Dios nuestro es predicado en este tiempo final. Corresponde al fin del tiempo en el cual nosotros vivimos. Corresponde al tiempo de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, él se detuvo allí, porque hasta allí él iba a cumplir. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados de lo que hablaba Jesús, pero después dicen: pero espérate, ¿no es este el hijo de José? Como que este nos está queriendo decir que él es el Mesías, como que está queriéndose hacer el Cristo, el Mesías. Pero este es el hijo de José, y nosotros lo conocemos. Y el Mesías, cuando venga, será de Belén, y este de Nazaret. Así es que hay algo mal aquí. ¿Qué era lo que estaba mal? La interpretación que le habían dado los grandes maestros. Y ellos no sabían que Jesús había nacido en Belén de Judea, pero se había criado en Nazaret. Ahora dicen: ¿no es este el hijo de José? O sea, este está aplicándose todas estas promesas mesiánicas y diciéndonos que él es el Mesías en la forma que nos está hablando. Nos está diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que esta escritura mesiánica que promete la venida del Mesías, él está diciendo que se está cumpliendo en él. Se está presentando como el Mesías. Pero ¿y no es este el hijo de José, el carpintero de Nazaret? Y Jesús dice, y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón, por allá, por territorio gentil. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo,
pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, aquel capitán o general sirio, gentil. Al oír estas cosas, en la sinagoga se llenaron de ira. En vez de llenarse de alegría, se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para matarlo. Vean cómo fue la realidad de la primera venida de Cristo. Cómo se levantaron en contra de Jesucristo. Y cómo Jesucristo tuvo que seguir hacia adelante en su labor de su primera venida, aunque la religión hebrea era la primera que estaba en contra de él. Pero hubo un grupo de personas de los cuales Jesucristo dijo: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Hay siempre personas a los cuales Jesucristo, Dios, le revela su programa, le revela lo que Él está llevando a cabo en la tierra, y eso se ponen del lado del programa de Dios, se ponen del lado del cumplimiento de lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Pero recuerden, siempre habrá esa lucha, siempre habrá un grupo grande de personas que se van a levantar en contra del cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Jesús dijo: vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía, y dijeron: demonios tiene. Y ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicanos y de rameras, de toda esa clase de gente de la baja sociedad. A uno porque no comía decían que tenía demonios, y al otro porque comía le decían que era un hombre comilón y bebedor de vino. O sea, que cuando no quiere recibir el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, le van a buscar falta y van a decir que no es de Dios eso que está llevándose a cabo a través de esa persona. Pero siempre habrá aquellos como Pedro y los demás discípulos de Jesús. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, comenzaron a decir los discípulos de Jesús: unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que tú eres alguno de los profetas, o sea, alguno de los profetas que ha resucitado. Y Jesús pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no te lo dio a conocer esto, ni el sumo sacerdote, no te lo dio a conocer ninguno de los sacerdotes del pueblo hebreo, no te lo dio a conocer ninguno de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los doctores de la ley. No te lo enseñaron en ningún seminario, pues tú no has ido a ningún seminario a estudiar tampoco, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Cuando la revelación divina de lo que Dios está cumpliendo en cada tiempo viene del cielo, la persona es bienaventurada, como lo fue San Pedro. Ahí fue donde Jesús le dio la bendición grande a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro. Ahí Dios le cambió el nombre de Simón a Pedro, y le dijo: y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la revelación del cielo es que está edificada la iglesia del Señor Jesucristo, y no sobre conceptos intelectuales, no sobre conceptos humanos, sino
sobre la revelación del Padre Celestial al alma de cada uno de sus hijos. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. También le dio las llaves del reino de los cielos. Encontramos que siempre cuando la verdad es manifestada, cuando se cumple lo que Dios ha prometido y es dado a conocer eso que Dios prometió, en su cumplimiento encontramos que surge una lucha. Unos están a favor, otros están en contra. El que no está firme se mantiene mirando. Estos están a favor y estos están en contra. Y de un lado se va a ir esa persona. Por eso es que uno tiene que estar firme en lo que Dios ha dicho en su palabra. Uno tiene que conocer lo que Dios ha prometido para el tiempo en que uno está viviendo. Y no importa lo que digan las demás personas, uno mantenerse con eso que Dios ha dicho para el tiempo en que uno vive, y a medida que Dios lo vaya cumpliendo, uno caminar siempre bien agarrado de esa promesa y decir: gracias, Señor, porque me estás permitiendo ver el cumplimiento de lo que tú has prometido. Cuando Dios cumple lo que Él ha prometido, ahí es el tiempo más glorioso para toda persona. Es el tiempo en que esa palabra escrita se hace carne, se hace realidad, y ahí es donde produce las bendiciones grandes para aquellos que pueden ver el cumplimiento de esa palabra y recibirlo. No importa la forma más sencilla en que Dios lo cumpla. Ahora, hemos visto a través de la historia bíblica todo lo que ocurrió en la primera venida de Cristo, lo que ocurrió con el mensajero que le estaría preparando el camino, y hemos visto la lucha que hubo en aquel tiempo. Hemos visto que Él vino clamando en el desierto. Y ahora, con el llamado de Dios del fin del siglo y del fin del tiempo, nosotros tenemos que estar con nuestros ojos bien abiertos, porque para el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo, Él ha prometido llamar a su pueblo, hablarle a su pueblo directamente al corazón, al alma, y darle a conocer las cosas que deben suceder pronto. ¿Y dónde está eso escrito en la Biblia? Vamos a la Biblia, porque ya hemos visto lo que sucedió en el pasado, pero ya eso es del pasado. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con nosotros para este tiempo final, porque eso es lo que será de beneficio para nosotros en este tiempo final. Habíamos leído en la escritura de San Pablo, cuando le escribió a los Corintios en el capítulo 15 de su primera carta, que él dice que para la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos, la trompeta final será sonada, y entonces será que los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Primero, la trompeta final tiene que sonar, tiene que dar todo el mensaje correspondiente a este tiempo final. Y como hemos visto, cuando se habla de una trompeta sonando o de una voz clamando, tiene que estar un hombre sobre la tierra a través del cual se escuche esa voz, ese mensaje. Ahora, tenemos la promesa de una trompeta sonando. Y en
Apocalipsis, capítulo 1, versos 10 y 11, encontramos aquí una gran voz de trompeta. Y dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día? En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, o una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y la Omega? Nuestro Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo hablándonos en el día del Señor. Y en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora aquí, nuevamente la voz de Cristo como una voz de trompeta, dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, encontramos la forma en que Jesucristo nos dará a conocer las cosas que deben suceder pronto, para cumplir así lo que Él prometió en Apocalipsis capítulo 4, cuando dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, las cosas que han de suceder después de las que ya sucedieron en las 7 edades pasadas de la iglesia gentil. Ahora Él va a dar a conocer las cosas que deben suceder en el fin del tiempo, fin del mundo y fin del siglo, las cosas que deben suceder en el día del Señor, las cosas que deben suceder en una nueva edad y en una nueva dispensación. Y para hacerlo, y para que todos escuchemos esa gran voz de trompeta, esa trompeta final, esa trompeta de Dios, miren lo que Jesucristo, lo que Dios estará haciendo. Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que esto es así, dice el Señor. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿de quién son los espíritus de los profetas? De Dios. Ha enviado su ángel. ¿A quién envía? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo es que Él nos daría a conocer las cosas que deben suceder pronto? Las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en el pasado. ¿Cómo es que escucharemos esa voz como de trompeta? Por medio de su ángel mensajero, al cual envía para dar a conocer, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y hay algún otro lugar en la Biblia que diga que Él envía a su ángel? Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: y yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Y quién va a decir que no es así? ¿Quién va a decir, con tantos buenos teólogos que tenemos, no necesitamos a ninguna otra persona que nos enseñe la Escritura, que nos enseñe las cosas que deben suceder? Pues Jesús dice aquí en la Escritura: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. En ningún lugar dice: yo Jesús he enviado a los teólogos, a los sabios, a los entendidos, sino a mi ángel.
Depende ahora de ustedes a quién ustedes recibirán. Para entender, para conocer las cosas que deben suceder pronto y ser preparados para nuestra transformación. Estamos en un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida de Cristo. Y no todas las personas estarán de acuerdo con el ángel del Señor Jesucristo y con lo que Él estará dando a conocer de parte del Señor Jesucristo. Si no estuvieron de acuerdo con Jesucristo, tampoco estarán de acuerdo con el ángel del Señor Jesucristo. El ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Juan en 2 ocasiones quiso adorarlo, en Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 22. Y el ángel le dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. El ángel del Señor Jesucristo es el último profeta mensajero que Él envía a este planeta Tierra para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cuales Jesucristo prometió que daría a conocer, que revelaría a su iglesia. Y ahora, para hacerlo, envía a su ángel mensajero, y a través de su ángel mensajero da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Este es el ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante. Y dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este es el ángel que viene con el Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo, y tenía y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. Ahora este ángel mensajero es el que viene con el Espíritu Santo en el fin del tiempo para llamar y juntar 144,000 hebreos. Este es el ángel que viene con el llamado final de Dios para el pueblo hebreo, pero antes viene el pueblo gentil, a la iglesia del Señor Jesucristo, con el mensaje de la trompeta final, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Este es el ángel que viene con el llamado de Dios en el fin del siglo y fin del tiempo. Este es el ángel mensajero mostrado en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, como los 2 olivos y los 2 candeleros, porque en él estarán los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. No tendrá que llamarse Moisés ni tampoco Elías, pero el espíritu ministerial de Elías estará reposando sobre él por quinta vez, y el espíritu ministerial de Moisés estará reposando sobre él por segunda vez. Y el espíritu ministerial de Moisés, siendo que Moisés fue un profeta dispensacional para el pueblo hebreo, entonces estará trayendo un mensaje dispensacional. El mensaje de la dispensación del reino es el mensaje final de Dios, porque es el mensaje de la séptima dispensación. Ese es el mensaje del evangelio del reino. Ese es el mensaje con el cual Dios estará llamando a todos sus escogidos en el fin del tiempo,
primeramente los escogidos de entre los gentiles y dándole a conocer las cosas que deben suceder pronto y preparándolos así para ser transformados los que viven y los muertos en Cristo serán resucitados. Este es el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta. Ese es el mensaje del llamado final de Dios para todos sus hijos de entre los gentiles primeramente y después del pueblo hebreo. Por eso es que en San Mateo capítulo 24 verso 31 Jesucristo dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿A quién? A sus ángeles. ¿Con qué? Con gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje final de Dios, con el mensaje del evangelio del reino, y juntarán a los escogidos de Dios. Para juntar a los escogidos de Dios tenemos la promesa de un mensaje de Dios, el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino, bajo el ministerio de los ángeles del Señor, que son los ministerios de los dos olivos, de los dos candeleros, los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez, en el ángel del Señor Jesucristo. Y así es como en el fin del siglo Dios estaría realizando el llamado de Dios para todos los escogidos de Dios. Habrá luchas, problemas, dificultades, críticas, persecuciones y de todo, como fue en los días de Jesús y en los días de Juan el Bautista. Si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Si en Jesucristo hicieron todas aquellas cosas, ¿qué no harían en los apóstoles de Jesucristo? ¿Qué no harían en los ángeles mensajeros de Jesucristo? ¿Qué no harían en el ángel del Señor Jesucristo? Así es que las persecuciones, los problemas, las críticas y todas estas cosas no debe ser motivo para ninguna persona de miedo, ni de pensar, ni de motivo para pensar que no es el llamado de Dios, porque algunos dicen, si fuera de Dios todo el mundo lo recibiría. No recibieron a Jesús todo el mundo. La religión del pueblo hebreo no lo recibió. El sumo pontífice, cuando le dijo a Jesús, dinos ya si eres el Hijo del Dios viviente o no. Y Jesús le dijo, ya lo he dicho antes y no habéis creído. Y dijo el sumo pontífice, en vez de decir gloria a Dios, que ahora nos habla claramente: Señor Jesús, disculpa tantas persecuciones que te hemos echado encima, disculpa todo lo que hemos hablado en contra tuya, perdona nuestro error, cometimos una falla, cometimos un error, no te reconocimos, pero perdona este error. Más bien dijo, ha blasfemado, y rasgó sus vestiduras, vestiduras que eran tan caras, si tenía las más caras, las rasgó. ¿Ve? Querían que Jesús dijera que él era el Mesías. ¿Para qué? No para decir, ahora creemos en ti, sino para decir que había blasfemado y condenarlo a muerte. Siempre hay personas así. No, que queremos que tú nos digas si eres o no eres. Queremos que tú nos digas quién tú eres. Pero no es para creer, sino para decir, ahí lo tienen, ha blasfemado, es un falso profeta, es esto, es lo otro. Así pasó en los días de Jesús. Así pasó en los días de los apóstoles también. Por eso es que tenemos nosotros
que conocer estas cosas. Tenemos que conocer la historia religiosa para que así sepamos que las cosas que Dios ha prometido para este tiempo final, en su cumplimiento, no serán bienvenidas por todas las personas. Pero el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los entendidos entenderán, dijo Dios al profeta Daniel. Porque el que es de Dios oye la voz de Dios. Lo que Dios ha hecho siempre en cada tiempo ha sido lo que Él ha prometido en su palabra. ¿Y qué es lo que Dios hará en este tiempo? Lo que Él ha prometido para el fin del siglo y el fin del tiempo. Y cuando Dios lo hace, ahí estarán los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, que dirán gloria a Dios, porque ha cumplido lo que Él ha prometido. Pero también estarán aquellos que dirán, eso es falso, eso no es de Dios. Y piensan así porque ellos no lo pueden entender. Y se les cumple a ellos lo que dice la Escritura. Y Dios escondió de los sabios y entendidos estas cosas. ¿Qué cosas? El cumplimiento de las promesas divinas. Y las ha revelado a los niños. Ahora, el llamado de Dios del fin del siglo, hemos visto que está representado en la trompeta final, en la gran voz de trompeta. Está representado en diferentes formas en la Escritura, porque ese es el mensaje del Evangelio del Reino, siendo traído en el fin del tiempo por el ángel del Señor Jesucristo, el último profeta mensajero que Jesucristo envía a la tierra, ungido ese mensajero con el Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo, dando testimonio de estas cosas que deben suceder, de estas cosas que Dios dijo que sucederían en este tiempo final. Y así es como viene el llamado de Dios del fin del siglo y del fin del tiempo para todos los hijos de Dios. Y el que es de Dios oye la voz de Dios. Y es bienaventurado el que oye la voz de Dios. Jesús dijo en una ocasión en que le dijeron, bienaventurados los pechos que mamaste. Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Ahí es donde está la bienaventuranza. No es en de qué familia usted es, si es pobre o si es rica, o de qué nación usted es, si es una nación buena o no es una nación muy buena. No, en oír la palabra de Dios. Y para este tiempo final tenemos la promesa de que estaremos escuchando la palabra de Dios en el llamado de Dios del fin del siglo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y el que tenga oídos para oír, que oiga el llamado de Dios del fin del siglo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y dar testimonio de estas cosas. Darle a ustedes testimonio del llamado de Dios del fin del siglo. No es algo conforme a mi mente, sino conforme a la palabra de Dios. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Estaba prometido en la Escritura el llamado de Dios para el fin del siglo.
que el llamado de Dios para el fin del siglo llegue a los oídos y el corazón de todos los escogidos de Dios y les abra las escrituras y las puedan entender estas cosas que deben suceder pronto, porque esas son las cosas de las cuales estará dando testimonio el Espíritu de Cristo a través de su ángel mensajero en el llamado de Dios en y del fin del siglo. Este es el tiempo en que Dios abre las escrituras a todos sus hijos para entender todas las escrituras y sobre todo las cosas que corresponden a nuestro tiempo, para que no estemos ciegos espiritualmente, sino con nuestros ojos bien abiertos, viendo las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. El llamado de Dios del fin del siglo y del fin del tiempo. Pasen todos una noche feliz, llena de las bendiciones de Dios, y oren a Dios siempre para que cada día les abra más y más el entendimiento para entender todas estas cosas. Pasen todos una noche llena de las bendiciones de Dios. Y muchas gracias por vuestra amable atención. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Con nosotros dejo al reverendo Roberto Monsiváis para continuar en esta noche y así darle gracias a Dios